Apocalipsis 22. Versículo 13. Y la palabra nos dice en esta noche: yo soy el alfa y la omega. Creo que todos ustedes saben lo que es el alfa y la omega, ¿verdad? Sí. No tengo que explicarlo, ¿verdad? No. Todos lo saben. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra. Alfa es la primera y omega la última. ¿Ok? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pastor, me dijo alguien muy cercano a mí, me dijo: ¿dónde dice la Biblia que Dios tiene la última palabra? Pues sobre eso voy a predicar. De una pregunta salió un mensaje. Jesús tiene la última palabra. Padre, te pedimos tu ayuda bondadosa para exponer tu palabra en esta noche, Señor. Llénanos de bondad y de misericordia y danos gracia. Dios mío, fortalece mis pulmones en esta noche, mi cerebro, límpialo, Señor, para poder exponer tu palabra con claridad en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor. Aleluya. Casi regularmente nosotros los cristianos estamos diciendo en cualquier problemática que se nos presente, llámese enfermedad, que tenemos un hijo en la cárcel, que yo creo que esto es común para muchos de nosotros, que tenemos algún familiar que está enfermo, tenemos a otro que puede estar en problemas de ley o puede estar, por ejemplo, detenido en las cárceles de inmigración. Y el juez puede decir una cosa, el abogado puede decir otra cosa, el doctor puede decir otra cosa, y nosotros siempre venimos apoyados en la palabra y le decimos: no importa lo que el abogado diga, no importa lo que el doctor diga, no importa lo que el juez diga, Dios tiene la última palabra. Aquí tenemos un caso hoy de un muchacho de la iglesia. Bueno, antes se congregaba con nosotros, se descuidó un poco y hace como un par de años, creo, lo detuvieron, acusado de uno de los crímenes más terribles. Él siempre ha argumentado que la acusación no es cierta, pero sin embargo la primera juez que lo condenó a prisión de por vida, sin derecho a parole. Es decir, sin derecho a salir por nada del mundo. Apelaron la decisión de ese juez y se fueron con otro juez. Y el otro juez, la otra jueza, mantuvo la misma sentencia. Mantuvo la misma sentencia, prisión de por vida. Pero ahí sí le agregó con derecho a parole. Es decir, un muchacho de 20 y algo de años, 30 años aproximadamente, y le dictan sentencia por vida. Esa situación hizo que su mamá volviera a los caminos del Señor. Hizo que su hermano, que andaba un poquito descarriado, regresara a los caminos del Señor. Y el domingo antepasado venía él y me decía: pastor, acaba de suceder algo insólito. Mi hermano está en review process, parole review process. Están revisándolo y todo indica que lo van a dejar salir con parole, porque los 2 años que ha estado ahí ha tenido una conducta excelentísima, excelentísima, a tal grado que los mismos maestros dentro de la cárcel le preguntan a los demás inmates, a los demás presos, le dicen: ¿quién de ustedes creen que puede salir ahora afuera y llevar una vida normal como la tenía antes de entrar? Y todos lo señalan a él, este muchacho. Todos lo señalan, todos lo ponen en alto, porque ha mostrado una conducta excelente
le sirvió para volver al Señor y está predicando la palabra. Y cuando alguien está desanimado, él lo desamina, lo anima. Cuando alguien está con situación de que quiere probar drogas, él va en auxilio. Es decir, las cosas cambian. Prisión de por vida, y ahora posiblemente va a salir con supervisión. Y que si cumple la supervisión que le den, el muchacho va a quedar libre. Simplemente estamos en mi tema. Jesús tiene la última palabra. Una de las palabras más poderosas y profundas en las Escrituras es la verdad de que Dios es el primero y Dios es el último. Como dice aquí San Juan, el principio y el fin. Observen lo que voy a decirles, porque parecerá que nosotros no entendemos esa palabra o no entendemos ese versículo. Porque si nosotros entendiéramos lo que eso quiere decir, podríamos estar tranquilos y descansados, no preocupados. Una anciana muy linda que llega a mi oficina hoy en la mañana, después del culto, me dice: pastor, hay una casa en Rolet, pero ¿qué si los que viven son racistas? ¿Qué si llaman a la migración? Pastor, andamos con angustia. Le dije: ¿por qué? Yo no soy de esta iglesia. Me dijo: yo asisto de vez en cuando. Yo le dije: mire, aquí hay casi 2,000 personas y ninguno lo veo con angustia ni preocupación, porque les estoy enseñando que se agarren de las promesas de Dios. Dígale a su pastor que le enseñe la palabra y que hay promesas en la palabra de Dios. Si nosotros confiáramos en esa promesa, ¿cuál promesa, pastor? La que acabamos de leer. ¿Cuál? Que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No es la palabra última, no es la del presidente de los Estados Unidos, ni del Congreso, ni del gobernador de Texas. La última palabra la tiene el Señor. Aleluya. Aleluya. Y sobre eso es mi tema en esta noche, porque el Señor nos dio un ejemplo allá en el capítulo 8 de San Mateo, versículo 24 en adelante. El Señor nos dio este ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Porque dice la Biblia: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Oiga el lenguaje del Espíritu Santo. No dice que se levantó una tempestad nada más, sino que dice que era una tempestad ¿qué? Tan grande, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué? Pero él dormía. El Señor Jesús dormía. Había una tempestad tan grande que cubría la barca, pero él dormía. Sigamos leyendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Es decir, había una tempestad tan grande, pero el Señor estaba ¿cómo? Dormido. En medio de la tempestad tan grande estaba ¿qué? Dormido. Y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Se hizo grande bonanza. ¿Sabe que hay cosas que nosotros leemos en la Biblia pero no las entendemos? ¿Sabe usted que uno de los arcángeles más poderosos del cielo es Miguel? Usted lo sabe, ¿verdad? Pero que también Lucifer es uno de los arcángeles más poderosos que había en el cielo antes de su caída. Y cuando Moisés muere allá en la tierra de los edomitas, lo que ahora es Jordania, el Señor entierra el cuerpo de Moisés. Y no quería el Señor que se supiera dónde había quedado Moisés.
Es un mensaje tan largo que no lo puedo explicar hoy. Otro día se lo voy a predicar. Pero el detalle está que Satanás, el diablo, quería encontrar el cuerpo de Moisés y parece que lo había localizado. Y entonces el Señor envía a Miguel para ir a arreglar ese problema. Y cuando Miguel aparece, Miguel tenía poder, tenía autoridad, pero no llegó donde Satanás a decirle: te reprendo, diablo. Hoy les voy a enseñar a muchos de ustedes que hagamos bien las cosas. No llegó a decirle: te reprendo, Satanás, sino que ¿cómo le dijo? El Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Miguel no quería cometer el mismo pecado que Satanás había cometido cuando se reveló en el cielo, cuando decía: yo haré, yo lograré, yo subiré. No llega a decirle: Miguel, aquí vengo a poner tu puesto, tengo la autoridad para hacerlo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. 4 palabras usó. Y Satanás sufrió una tremenda derrota. Digo esto porque nosotros, incluyéndome, hemos cometido el error de llegar: Satanás, te reprendo. ¿Y tú quién eres para reprenderle? Si Miguel, que era Miguel, no llegó a decir: te reprendo, sino que le dijo: el Señor, les estoy enseñando, les estoy dando una clase, cómo vamos a hacer las cosas para que Dios nos dé victoria total y segura. El Señor te reprenda. Aleluya. Bueno, había una gran bonanza. Es decir, el punto es: levantándose el Señor reprendió. Él sí es Dios. Él sí puede reprender porque es Dios. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos de ustedes están pasando por tremendas tempestades? Están pasando por tremendas tempestades. Dios mío, de otra índole. Observe lo que el Señor nos enseñó. Esta lección fue tan práctica en la vida de Pedro. Escuchen bien, porque cuando llegamos al capítulo 12 del libro de los Hechos, Pedro asimiló muy profundamente esta verdad que el Señor enseñó ahí en ese capítulo 8 de San Mateo. Porque Pedro estaba ahí de testigo cuando eso sucedió, vio lo que sucedió, y Pedro aprendió que si confiaba en Dios, sin importar la tempestad que hubiera al lado de él, él podía dormir y estar tranquilo. ¿Saben a Dios? Así como el Señor dormía, él también podía dormir. Está Pedro encadenado en medio de 2 soldados, esperando que el siguiente día le corten la cabeza. Recordémonos que Herodes ya había matado a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, y que eso había agradado a los judíos, había agradado al pueblo. Entonces manda a capturar, a apresar a Pedro para también pasarle el mismo castigo, matarlo. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Que Pedro dormía. Para el siguiente día le quiere volar la cabeza y Pedro, ¿cómo está? Durmiendo. ¿Cómo logró Pedro dormir? Esa es mi pregunta. ¿Cómo logró dormir Pedro en aquella hora? ¿Cómo logró dormir? En muchas de las circunstancias que llegan a nuestras vidas, nos desvelamos, nos rascamos la cabeza, estamos tomando café porque estamos desesperados. Aprendamos a confiar en el Señor, a depender del Señor en toda circunstancia. Ahí está Pedro. Pero ¿por qué Pedro dormía? ¿Quién de ustedes me contesta? ¿Cuál era la razón por la que Pedro estaba durmiendo? ¿Por qué? Algo más profundo. Simplemente, allá en el capítulo de San Juan, en el capítulo, me parece 21, capítulo 21, versículo 18, el Señor está platicando con Pedro. Está platicando con Pedro. Y Pedro, ¿do you love me? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces viene el Señor y dice: de cierto te digo.
Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, esta es la palabra que quiero que le ponga mucho coco. Cuando ya seas viejo, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Hermano Nino, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Que iba a llegar a viejo. El Señor le había dicho a Pedro, vas a llegar a viejo. Y entonces, y sucede que unos meses después, Herodes le dice, mañana te corto la cabeza. Tú no me cortas nada. ¿Por qué? Porque no tienes la última palabra. Ni tú, ni tus soldados tienen la última palabra. ¿Por qué? Porque el Señor ya me dijo, el Señor ya me habló que yo voy a llegar a viejo. Aleluya. Quiero imaginarme situaciones muy terribles como Pedro viajando en una barca y que se veía que la barca se iba a dar vuelta y que todos decían, hoy nos vamos a ahogar. Pedro bien tranquilo en la barca, esta barca ni se hunde ni nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho que voy a llegar a viejo. Cuando el barco en el que viajaba Pablo estaba naufragando y todos empezaron a gritar por su vida que se iban a terminar, les dijo Pablo, miren, no se preocupen porque el ángel de Jehová ha venido y me ha dicho que ninguno va a perecer. ¿Por qué? Porque dice él que es necesario que yo llegue a Roma para hablar de su palabra, para testificar de su palabra. Así que no se preocupen. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo. El Señor le había dicho, vas a llegar a viejo. Vas a llegar a viejo. Y de esa profecía Pedro se había agarrado. ¿Qué hubiera pasado, hermanos santos, si Herodes hubiera ejecutado a Pedro? ¿Qué hubiera pasado, hermano Adán, si Herodes hubiera ejecutado a Pedro? La profecía no se hubiera cumplido. Y la profecía se tenía que cumplir. Aleluya. Aleluya. La profecía se tenía que cumplir. Bueno, entonces Jesús nos ha dado tantas profecías. Y yo creo que usted y yo debemos y podemos dormir tranquilamente a pesar de todo lo que nos rodea. Podemos tirarnos en la cama y en menos de 5 minutos estar levantando bolitas. ¿Por qué? Porque el Señor nos da tranquilidad y nos da de su paz. Jesús es el primero y el último en su palabra. Esa es una palabra totalmente de consuelo. El saber que Él da la primera y la última palabra es una palabra de consuelo. Puede traer consuelo a mi vida, que no es una vez más lo que el doctor dice, lo que el enfermero dice, o aquellos que te maldicen y que te dicen te vas a acabar, te vas a podrir, vas a terminar. No le escuches, que les entre por un oído y les salga por otro lado, porque es lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Yo tenía una preciosa, maravillosa tía que no me quería para nada. Me hizo la vida imposible en la casa de mi papá. Y me decía, tú vas a hacer. Había una canción que salía, una ranchera que llamaba Juan Charrajeado, que decía que era ¿qué? Borracho, mujeriero y jugador. Parrandero, borracho, parrandero y jugador. Y me decía, ese eres tú. Y cada vez que la canción salía me decía, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Y entre más me lo decía, yo decía, ese no soy yo, ese no soy yo, ese no soy yo. Y no salí ni parrandero, ni borracho, ni mujeriego, ni jugador. Es decir, no importa que te maldigan, no importa que te deseen lo peor. Hay un Dios que ha escrito tu vida y se va a cumplir lo que Dios dice en su libro. Aunque te deseen el mal, aunque te deseen el mal,
Es más, de esta tierra tú no te vas ni yo no me voy hasta que sea voluntad de Dios que nos vamos de esta tierra. Aleluya. Lo que Dios dice lo cumple. Lo que Dios dice lo cumple. Por eso dice la palabra del Señor, un versículo que ustedes se lo saben, que voy a decirle a la niña arriba que ni lo ponga porque ustedes son muy estudiosos de la palabra. Y ustedes lo saben, Números 23, 19. ¿Qué dice? No lo ponga, niña. Ah, ya lo pusieron. Ah, no lo pusieron. ¿Pero qué dice? A ver, hermano Adán si lo sabe. Vaya, a la par del hermano Adán, todos ustedes, a ver, no lo digan, que ellos comiencen. ¿Qué más? Él dijo y no hará. Es una pregunta retórica. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Él es el primero y el último. No faltará a su palabra. Bendito sea Dios. Por ejemplo, en cuestiones de enfermedad, ¿a cuántos de ustedes Dios les dio una palabra cuando ustedes estaban enfermos y que Dios les dijo, mira, te voy a sanar, te voy a levantar de esta enfermedad? A usted. Y Dios la levantó. Dios cumplió su palabra. ¿Me están oyendo? Dios cumplió su palabra. Hay muchas cosas. Yo me recuerdo, perdónenme en mi agnosticismo, de acuerdo, porque no voy a decir en mi escepticismo, no. Más bien que yo he sido una persona muy agnóstica quizás. Y que no creo mucho en sueños, en visiones o que me profeticen. No soy muy dado a eso. Pero me recuerdo que tenía exactamente 1 mes y medio de haber aceptado a Cristo Jesús. Y fui a una convención de jóvenes. Y cuando fui a esa convención de jóvenes, llegó a predicar un evangelista de Honduras. Lo interesante y lo peculiar de este hombre era que él no hablaba palabras, solo recitaba textos bíblicos. Y me recuerdo que su tema era el Espíritu Santo en las Escrituras. Y comenzó desde Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y vino el Espíritu de Jehová, y todo era pura Biblia, y nada que lo estaba leyendo, todo bien, como decimos en El Salvador, guayabiado. Y cuando iba por unos 20 minutos de estar diciendo solo textos bíblicos que tenían que ver con el Espíritu Santo, yo estaba sentado, yo había cantado un par de coros y luego ese hombre me dijo, hermano, así dice el Señor, que tu voz, tu mensaje va a llegar a muchas naciones. Y yo estaba en una ciudad de brujos. Yo comenzaba en el evangelio y me dijo, tu mensaje va a llegar a muchas naciones. Y cuando el Señor me permitió en el año 86 visitar 10 naciones de Europa, yo dije, aquí se cumplió la palabra. Pero ahora cuando nos escriben que nos ven, nos escuchan en Alemania, en Rusia, en muchos países del mundo, mientras estamos aquí hoy celebrando, hay mucha gente que está escuchando y viendo esta palabra. Así que por lo menos pelen los dientes, que no lo vean tan serio. Aleluya. Y no es necesario que yo haya salido aquí. He tenido invitaciones para ir a predicar a Brasil, he tenido invitaciones para ir a la Argentina, he tenido invitaciones para ir a Chile, y a todos les digo, no, el Señor ha puesto un rebaño y yo no puedo por allá andar de aventurero y paseando allá, mientras aquí la iglesia está esperando los mamellazos del recuerdo. Aleluya, aleluya. Él es el primero y el último. No es solamente el primero en decir algo. En otras palabras, Él no es como nosotros. Porque muchas veces nosotros somos rápidos para hablar. Somos rápidos. Y después de que ya metimos la pata hablando, nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de cumplir lo que hablamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos cumplido lo que hemos hablado? Porque fuimos muy rápidos en hablar.
Prometimos, dijimos, y a la hora de cumplir no podemos. Dios no es así. Dios todo lo que promete lo cumple. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínese usted que se le queda viendo a un paralítico que tenía 38 años, paralítico. Ahí está, sin poder caminar. Y cuando el Señor se le acerca y le dice el Señor, ¿qué quieres? Señor, yo no tengo a nadie que me meta. Cuando el ángel viene, yo no puedo porque estoy paralítico. Mira los pies como los tengo, como que son gelatina. Y vino mi lindo y precioso Señor. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Gloria a Dios. Ahora uno puede decir, hablar es fácil. Hablar es fácil. Pero aquel hombre se levantó, tomó su lecho y después de 38 años empezó a caminar. Porque cuando él habla, cumple lo que promete. Pedro y Juan habían aprendido de su maestro. Y por eso en el capítulo 3 del libro de los Hechos encuentran a aquel hombre cojo ahí tirado también en la puerta de Hermosa. Y lo mismo si mira, no tenemos oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Estoy diciendo que cuando Él habla, Él cumple. Él cumple. Aleluya. Al ciego lo mandó a que se lavara en el Siloé y regresó viendo. Alaben a Dios. Al paralítico le dijo, levántate, y caminó. Al muerto le dijo, levántate, y resucitó. Aleluya. Hay un pasaje que a mí me llama la atención, que no puedo explicarlo, por supuesto, es muy largo para explicarlo. Pero es cuando el Señor llega allá a Capernaum y tiene que pagar los impuestos, el Señor pagaba impuestos. El Señor pagaba taxas y no hacía trampa. Aleluya. Y entonces vino el Señor, llegó allí y le dijo, Pedro, vete y saca un pescado. Y ahí en el pescado vas a encontrar una moneda. Y paga el impuesto por ti y por mí. Y va Pedro, el Pedro obediente, que otro de ustedes dice, Señor, es lo que yo no, Señor. Y va Pedro, número uno, mete, tira el anzuelo, lo que sea, agarra. Lo primero sorprendente, que tal como el Señor le dijo, ahí venía el pescado. Número dos, le mete los dedos en la boca al pescado y ahí venía la moneda. Alabado sea Dios. Y entonces viene, paga exactamente, la moneda era exacta para pagar el impuesto de él y del Señor. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor habla y se cumple lo que dice? Nosotros hablamos, prometes amarla en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en alegría o en tristeza, en todo lo que la vida da y en todo lo que quita, y serás fiel a Él, aunque es que aparezca Antonio Banderas. Y abren la boca y dicen, sí, lo prometo. Y con el primer pijullo que le sale, porque te vienen con alguien que es peor que tú, más horrible que tú, más pelón que tú. Aleluya. Es decir, si fuera con alguien que por lo menos valiera la pena, no. Pero con un así todo. No, ya no sigamos ahí. Aleluya. Dios no dice nada que no vaya a cumplir.
Y por eso es necesario que nosotros leamos la palabra para que veamos qué es lo que el Señor nos promete en su santa palabra. En 2 Corintios 1:20 dice la palabra del Señor, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me agarro de una promesa y se cumple en mi vida, debo darle gloria a Dios que se cumplió la promesa. Ustedes saben, yo estoy aquí vivo de milagro. El Señor me dio una segunda oportunidad de vida. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, yo tuviera ya 4 años, 5 años, cumpliría este próximo junio de haberme ido con el Señor. Pero simplemente el Señor cumplió una de sus promesas. Y aunque estés en el foso de los leones, te voy a salvar del foso de los leones. Y aunque estés en un horno ardiendo, te voy a sacar del horno ardiendo. Eso es lo que el Señor ha hecho con muchos de nosotros. Dios no faltará con la palabra. Y eso lo experimentó también Josué. Allá en el capítulo 23, versículo 14 de Josué, oiga lo que dice la palabra, por favor, no se distraiga. Y he aquí, dice Josué, que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Algún día nosotros vamos a decir esas palabras. Es decir, Josué sabe que le ha llegado ya el día de la despedida, pero no está triste. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Sea Dios glorificado. Dios es el primero y el último, y todo lo que promete lo cumple. Allá en Hechos capítulo 3, versículo 18, nos encontramos cuando dice la palabra, pero Dios ha cumplido, así está predicando Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Que su Cristo había de padecer. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes que anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es decir, Cristo cumplió. Él había dicho la palabra. Quiero que esta parte la podamos interpretar, porque los profetas hablaron por el Espíritu Santo. Y recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así que cuando el profeta hablaba, era Cristo hablando. Y Cristo no iba a hablar la palabra y luego a la hora de cumplirla no la iba a cumplir. Quiero que escuchen. Por eso cuando llega el momento que van a apresarlo, cuando lo van a capturar al Señor, y viene Pedro y saca la espada y le corta la oreja a Malcom, al criado del sumo sacerdote, se la corta y el Señor la recoge y se la vuelve a pegar como que es nada. Alaben a Dios. Y entonces viene el Señor y le dice, mete tu espada. ¿Acaso no crees que puedo orar a mi Padre y que mi Padre me envíe unas 2 legiones de ángeles? Es decir, puedo orar a mi Padre y que mi Padre me envíe unos 4,000 ángeles. 4,000 ángeles en este momento. No. Dijo, pero entonces la palabra no se cumpliría. La palabra tiene que cumplirse. Y el Señor se dejó capturar.
Él se dejó crucificar. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que Él había dicho. Él habló y lo que habló se cumplió. El enemigo quiso debilitarlo, Satanás. Y en esa noche el Señor estaba orando como gotas de sangre, diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El diablo estaba haciendo su trabajo. El diablo no descansa. Y aunque ahora, después de que Cristo murió por nosotros, ya no puede acusarnos como acusaba antes, que la sangre no hubiera sido vertida en la cruz del Calvario. Ahora ya está Cristo, nuestro sumo sacerdote, para defendernos. Mas, sin embargo, escúcheme, lo debilitó. Pero el Señor no cambió su acto, sino que se mantuvo firme. Permaneció firme en la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo no es absoluto. El enemigo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Escuchen lo que voy a decir. Es que la tentación que el enemigo me puso es demasiada fuerte. No, el enemigo no tiene la última palabra. Aleluya. Es que no me pude controlar porque el diablo, no le eche la culpa al diablo, porque el diablo no es absoluto. Dios es el único absoluto. Lo que quiero decirles es que el enemigo no puede hacerme nada, ni puede hacerle nada a usted sin que Dios lo permita. ¿Entendió? Y el Señor dice en su palabra: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto tiene que ver inclusive con nuestra fe, y aquí voy a terminar. Porque es maravilloso contemplar a Jesús acerca también de la relación con nuestra fe. Es decir, si Él ha cumplido en otras áreas, llámese enfermedad, llámese crisis, llámese problemas, dificultades, Él también va a cumplir lo que tiene relación con nuestra fe. Aleluya. Ese es un gran consuelo para mi vida. Consuelo para mi vida. Porque si Él es el primero y el último, esto significa que Él es el creador y consumador de nuestra fe. No solo creador, es decir, el que originó el principio de nuestra vida cristiana. No solamente el que comenzó, sino el que la va ¿a qué? A consumar. Por eso se llama creador y consumador de nuestra fe. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el que comenzó en nosotros esta aventura de la fe. Y tal como lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, la va a terminar, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a terminar con unos pasajes que ilustran esta verdad que les estoy enseñando. En Josué capítulo 3 versículo 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, recordémonos que el arca del pacto era un simbolismo de su presencia. Y los primeros que entraron al Jordán, ¿quiénes fueron? Los sacerdotes
con el arca del pacto. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Josué capítulo 4 versículo 10, y aquí estamos casi terminando, dije casi terminando. Josué 4:10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. No tengo prisa, dijo Dios. Ahí están las aguas detenidas. Y vino y le dijo todo lo que tenía que decirles. ¿Cuál es el punto, pastor? Que el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Es el primero en entrar y el último en salir. El primero en entrar. Los sacerdotes con el arca fueron los primeros en entrar, y el río se secó y no se salió el arca hasta que hubiera pasado el último israelita a tierra de Canaán. La presencia de Dios nos acompaña. Aleluya. Y por eso van a ver ustedes que en nuestros primeros años, como Dios nos ha tenido una grande paciencia, hasta que aprendemos las lecciones. El Señor ha sido paciente con nosotros y no nos ha dejado, no nos ha abandonado, hasta que terminemos nuestra carrera aquí en la tierra. Alaben a Dios. Habían otras citas bíblicas, pero ahí se las dejo para otro día. Pónganse de pie, por favor. Porque ya que ustedes no leen Biblia en la casa, yo tengo que hacer los que lean acá. Amado Dios, nadie dijo que esto iba a ser fácil, Señor. Y por eso es necesario que volvamos nuestros ojos a tu palabra, renovar nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra confianza. Porque cuando deberíamos ya haber graduados en la fe, parece que estamos comenzando todavía, Señor. Mira, Padre, a todos los peligros que nos enfrentamos cada día. Mis hermanos en la calle, en sus trabajos, a la hora que van a dejar sus niños en la escuela. Padre, que pueda verse esa fe y confianza en ellos. Que no tiemblen ni tengan miedo, aunque la tempestad esté fuerte. Que podamos vivir tomados de las promesas de tu santa palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Camine como lo que es, como hijo del rey. Si alguna